El CEO millonario iba a firmar la quiebra cuando una voz infantil lo detuvo. «Señor, falta una página», dijo la niña con una hoja de cálculo en las manos. El error que ella señaló salvó a la empresa entera y expuso una verdad que nadie allí quería ver. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El sol de marzo todavía quemaba con fuerza sobre Madrid cuando Ricardo Torres aparcó su coche en el sótano del edificio Torre Empresarial Salamanca. Sus manos temblaban ligeramente mientras apagaba el motor y necesitó unos segundos para respirar hondo antes de salir. Aquel no era un día cualquiera, era el día en que todo terminaría. 52 años de edad, canas impecablemente peinadas, un traje azul marino que había costado una fortuna en tiempos mejores. Ricardo cargaba sobre sus hombros no solo la presión de una empresa al borde del colapso, sino el peso de 3 generaciones de trabajo. Su abuelo había fundado Torres Industrias en 1946, comenzando con una pequeña fábrica de componentes mecánicos en el barrio de Vallecas. Su padre la había convertido en un imperio de tecnología industrial, y ahora, bajo su liderazgo, todo estaba a punto de desmoronarse. El ascensor subió en silencio hasta el 23º piso. Ricardo observaba los números digitales cambiar, cada uno de ellos pareciendo una cuenta atrás hacia el final. Cuando las puertas se abrieron, la secretaria ejecutiva, Denise, lo saludó con una mirada que mezclaba lástima y profesionalismo. «Buenos días, señor Torres. Todos están ya en la sala de reuniones». Él solo asintió con la cabeza y caminó por el pasillo de mármol italiano. Las paredes exhibían fotografías históricas de la empresa. La inauguración de la primera fábrica, la expansión hacia el sur en los años 80, la conquista de contratos internacionales en la década de los 90. Cada imagen era un recuerdo doloroso de lo que estaba a punto de perder. La sala de reuniones principal ocupaba toda la esquina oeste del piso, con ventanales de cristal del suelo al techo que revelaban la inmensidad de Madrid. Desde allí, era posible ver desde los rascacielos del Paseo de la Castellana hasta la mancha verde del Parque del Retiro a lo lejos. Una vista de millones, pensó Ricardo con amargura, que pronto ya no pertenecería a la familia. Alrededor de la mesa ovalada de Palisandro, 12 personas aguardaban en un tenso silencio. Abogados de trajes oscuros, contables con carpetas repletas de documentos, miembros del Consejo de Administración, con expresiones que variaban entre la resignación y un alivio disimulado. En el centro de la mesa, una pila de papeles esperaba solo su firma para oficializar la quiebra. «Ricardo», comenzó el abogado principal, el doctor Enrique Serrano, «vamos a revisar una última vez las cifras. La situación es irreversible. Las deudas acumuladas suman 420 millones de euros. Los activos liquidables cubren apenas el 30% de esa cantidad. Los acreedores no han aceptado más prórrogas. El concurso de acreedores sería solo un aplazamiento de lo inevitable. 420 millones. El número resonaba en la mente de Ricardo, como una sentencia de muerte. Conocía cada céntimo de esa cuenta. Había vendido su casa de campo en Navacerrada. Había puesto su apartamento tríplex en la Gran Vía como garantía. Había reducido su propio salario a casi nada. Había pasado noches en vela durante los últimos 6 meses, dedicando 100 horas semanales a intentar salvar lo imposible. «¿Y los empleados?», preguntó Ricardo, con la voz ronca por la emoción contenida. «¿Cuántos perderán su empleo?». 2.347, respondió la directora de Recursos Humanos, Patricia Méndez, evitando mirarlo directamente. «Contando todas las sedes, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. 2.347 familias. Padres, madres, hijos que dependían de esos salarios. Ricardo conocía personalmente a muchos de ellos. Había saludado a sus hijos en las fiestas de Navidad. Había asistido a bodas y bautizos. Aquellas personas confiaban en él, y él estaba a punto de fallarles a todas. A su derecha, Augusto Ferrer, consejero senior y accionista minoritario,
Hojeaba los documentos con una eficiencia fría. Augusto siempre había sido uno de los más críticos con la gestión de Ricardo en los últimos años. 63 años, el pelo completamente blanco, gafas de montura dorada y una expresión permanente de superioridad. Representaba el ala antigua del Consejo, aquellos que creían que la empresa se había modernizado demasiado rápido, invertido en tecnologías demasiado arriesgadas, confiado en visiones demasiado ambiciosas. «Ricardo», dijo Augusto con falsa compasión, «todos hemos hecho lo posible. Tú, incluso, has ido más allá de lo esperado. Pero ha llegado la hora de aceptar la realidad. La firma es solo una formalidad. El mercado ya lo sabe. Los proveedores ya lo saben. Prolongar esto solo aumenta el sufrimiento». Ricardo cogió el bolígrafo Montblanc que su padre le había regalado el día que asumió la presidencia. Era una pieza antigua, con iniciales grabadas en oro. Lo sostuvo como si fuera una reliquia sagrada, observando la tinta azul a través del cuerpo transparente. Una simple firma. Era todo lo que faltaba. Firmar y dejar que 3 generaciones de historia se convirtieran en polvo. Sus dedos tocaron el papel. La sala entera contuvo la respiración. Y entonces una voz infantil rompió el silencio. «Tío, aquí hay un número mal». Todas las cabezas se giraron simultáneamente hacia la puerta. Allí, con un vestido rosa de lunares blancos, zapatos de charol rojo y un lazo desaliñado en el pelo castaño, estaba una niña de aproximadamente 5 años. Sostenía una hoja de cálculo impresa, doblada varias veces, como si fuera un tesoro que necesitaba mostrar a alguien. El shock fue instantáneo. Nadie se movió durante unos segundos, como si todos estuvieran intentando procesar si aquello era real o una alucinación colectiva provocada por el estrés. «Sofía, por el amor de Dios». Una voz femenina aterrorizada surgió justo detrás. Marina Álvarez, asistente administrativa del departamento financiero, apareció corriendo con el rostro rojo de vergüenza y pánico. «Disculpen, por favor, no sé cómo ha salido de la salita. Me la llevo ahora mismo». Marina era una mujer de 34 años, con el pelo negro recogido en un moño apresurado, blusa blanca y falda negra de uniforme corporativo. Llevaba 7 años trabajando en la empresa, siempre discreta, siempre eficiente, siempre invisible. Nadie allí sabía mucho sobre ella, excepto que estaba divorciada, criaba a su hija sola y nunca faltaba un solo día. Intentó coger a Sofía de la mano, pero la niña la esquivó con la agilidad de los niños y comenzó a caminar hacia la mesa. «Espere». La voz de Ricardo sorprendió a todos, incluido a sí mismo. «Déjela hablar». «Ricardo, esto es absurdo», comenzó Augusto irritado. «Estamos en una reunión confidencial de altísima importancia y...» «Déjela hablar», repitió Ricardo esta vez con firmeza. «¿Qué decías, cariño? ¿Qué número está mal?» Sofía caminó entre las sillas altas y los profesionales de traje como si estuviera en un parque. No mostraba miedo, solo esa seriedad peculiar de los niños cuando creen que están haciendo algo importante. Se subió a una silla vacía al lado de Ricardo, se puso de pie para alcanzar la altura de la mesa y extendió la hoja de cálculo arrugada. «Aquí», señaló con su dedito una línea específica. «Este número tiene demasiados ceros. A mamá se le ha caído la carpeta esta mañana cuando hemos llegado temprano, y yo le he ayudado a recoger las hojas del suelo. Esta se ha quedado conmigo porque me gustaban los números. Pero cuando me he quedado mirándola en la salita mientras mamá trabajaba, he visto que este número de aquí no cuadra con los otros. Tiene un 0 de más. Mira». La sala entera quedó en silencio absoluto. Los contables se miraron entre sí, algunos con expresiones ofendidas por la intromisión, otros con la curiosidad profesional despertada. Carlos Mederos, contable jefe y responsable directo de los cálculos finales, se levantó con la dignidad herida. «Con todo el respeto, señor Torres, pero esta es una situación inaceptable. No podemos perder el tiempo con...» «Muéstreme la hoja», ordenó Ricardo, ignorando la protesta. Sofía entregó la hoja arrugada. Era una copia de uno de los informes auxiliares, probablemente descartado durante la organización frenética de los últimos días.
Ricardo la cogió y comenzó a analizarla, pero su visión estaba demasiado borrosa por el cansancio. Se la pasó a Carlos. «Verifícalo». El contable cogió la hoja como si fuera basura contaminada, se ajustó las gafas y comenzó a examinarla. Su rostro, inicialmente desdeñoso, empezó a cambiar. Frunció el ceño. Sus ojos se abrieron ligeramente. Cogió su portátil, abrió varias pantallas, cruzó datos. Sus dedos tecleaban cada vez más rápido. «Señor Torres», la voz de Carlos salió temblorosa, «yo necesito verificar algo». Se levantó rápidamente y salió de la sala casi corriendo. Otros dos contables lo siguieron de inmediato. La sala se sumió en un silencio tenso y confuso. Marina estaba paralizada cerca de la puerta, sosteniendo la mano de Sofía, que había bajado de la silla y vuelto junto a su madre. 5 minutos pasaron como 5 horas. Nadie hablaba. Todos miraban hacia la puerta por donde habían salido los contables. Augusto tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia. Los abogados susurraban entre sí. Ricardo mantenía los ojos fijos en la hoja arrugada que Sofía había traído, como si pudiera descifrar en ella algún milagro. Cuando Carlos regresó, su rostro estaba completamente pálido. Traía un portátil en sus manos temblorosas y estaba acompañado por Julia Acevedo, la supervisora del sector de auditoría interna. «Señor Torres», comenzó Carlos con la voz quebrada, «nosotros... hay un error grave». «¿Cómo que un error?». Augusto se levantó de la silla bruscamente. «Esas cifras han sido revisadas decenas de veces por diferentes equipos. ¿Cómo puede haber un error?». Julia dio un paso al frente, respirando hondo para controlar su propia voz. Era una mujer competente de 42 años, conocida por su rigidez y perfeccionismo. En la consolidación de los informes de pasivos del trimestre anterior, hubo un error de digitación durante la transferencia de datos entre sistemas. Un valor que debería haber sido de 42 millones se registró como 420 millones. El dígito fue duplicado y se insertó un cero adicional. Esa cifra contaminó todas las proyecciones posteriores, todos los escenarios de flujo de caja, todos los informes presentados al Consejo en los últimos 3 meses. El silencio que siguió fue tan profundo que el sonido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Ricardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Está diciendo...?» apenas podía formar las palabras, «que la deuda real no es de 420 millones?» «No, señor», respondió Carlos, evitando mirarlo a los ojos. «La deuda consolidada real es de aproximadamente 83 millones de euros. La empresa está en una situación difícil, sí, pero no está en situación de quiebra irreversible. Con una reestructuración adecuada, un recorte de costes estratégico y la renegociación de los principales contratos, la recuperación no solo es posible, sino probable». Las palabras resonaron en la sala como una bomba. Augusto se quedó lívido. Los abogados empezaron a hablar todos a la vez. Patricia de Recursos Humanos se cubrió la boca con las manos. Uno de los consejeros más jóvenes dejó caer el bolígrafo al suelo. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la mesa, intentando procesar lo que acababa de oír. 83 millones. Seguía siendo una cantidad enorme pero manejable. No significaba el fin, significaba lucha, significaba trabajo arduo, pero significaba esperanza. Miró a la niña, que seguía de la mano de su madre cerca de la puerta, balanceando ligeramente los pies dentro de sus zapatos rojos. Sofía lo observaba con aquellos ojos castaños llenos de inocencia, sin comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. ¿Cómo ha ocurrido esto? La voz de Augusto cortó el aire como una cuchilla. ¿Cómo una empresa de este tamaño comete un error de casi 400 millones de euros y nadie se da cuenta? ¿Cómo hemos pasado meses enteros tomando decisiones basadas en datos completamente erróneos? Fue un fallo sistémico, comenzó Julia, pero Augusto la interrumpió. Fue incompetencia, fue negligencia,
Y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias no solo del error, sino de todas las decisiones tomadas en base a él. Ventas de activos, despidos preventivos, recortes de proyectos estratégicos, todo basado en cifras fantasma. Ricardo levantó la mano, pidiendo silencio. Su mente ya estaba trabajando rápidamente, calculando posibilidades, trazando nuevos caminos. El agotamiento de los últimos meses comenzaba a dar paso a algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Energía. Carlos, Julia, quiero todas las cifras. Reales en mi mesa en 2 horas. Rehaced todos los cálculos, todos los escenarios, todas las proyecciones. Enrique, se volvió hacia el abogado, suspenda inmediatamente el proceso de quiebra. Comunique a los acreedores que ha habido una revisión crítica de los datos y que presentaremos una nueva propuesta de pago en 48 horas. Patricia, convoque una reunión de emergencia con los líderes de todas las sedes. Augusto, prepare un informe sobre el impacto de las decisiones tomadas en los últimos 3 meses. La sala entera estalló en movimiento. Se abrieron ordenadores, los teléfonos comenzaron a sonar, la gente entraba y salía a un ritmo frenético. La energía había cambiado por completo. Donde antes había resignación, ahora había urgencia. Donde antes había fin, ahora había un nuevo comienzo. Ricardo se acercó a Marina y Sofía. La mujer estaba visiblemente nerviosa, todavía procesando lo que había sucedido. Sofía le sonrió con esa confianza desarmante de los niños. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Ricardo, agachándose para estar a su altura. «Sofía, Sofía Álvarez, y ella es mi mamá Marina». «Encantado, Sofía». Ricardo le tendió la mano formalmente y la niña la estrechó con seriedad. «¿Te gustan los números?». «Sí, me gustan. Sé contar hasta 1000, y también sé sumar y restar. La profesora dice que soy buena en matemáticas. ¿De verdad? Qué suerte la nuestra entonces, ¿no?». Sofía asintió satisfecha. Ricardo se levantó y miró a Marina, que tenía lágrimas en los ojos. «Señora Álvarez, yo...». Marina negó rápidamente con la cabeza. «Señor Torres, le pido 1000 disculpas por la interrupción. No sé cómo consiguió salir de la sala de espera. Yo...». «No se disculpe», la interrumpió Ricardo suavemente. «Su hija puede haber salvado esta empresa, puede haber salvado más de 2000 empleos, incluido el suyo». Marina no pudo contener las lágrimas. Apretó la mano de Sofía y murmuró un agradecimiento casi inaudible antes de girarse para salir. «Señora Álvarez», la llamó Ricardo de nuevo, «a partir del lunes la quiero trabajando directamente con el equipo de auditoría. Necesitamos entender cómo ocurrió este error y garantizar que nunca más se repita. Usted tiene un ojo atento para los detalles. Eso es valioso». Marina parpadeó, sorprendida. «Yo... sí, señor. Gracias». Madre e hija salieron de la sala, Sofía despidiéndose de Ricardo con la mano mientras se la llevaban. La puerta se cerró, y Ricardo se quedó por un momento solo en medio del caos que se formaba a su alrededor. Miró por la ventana, hacia la inmensidad de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. Un único número equivocado, un dígito de más, y toda la diferencia entre el fin y el nuevo comienzo. Pero mientras los equipos trabajaban frenéticamente para reconstruir la realidad financiera de la empresa, en otro rincón de la sala, Augusto Ferrer observaba todo con una expresión indescifrable. Cogió su teléfono discretamente y escribió un mensaje rápido. Sus ojos no demostraban alivio, demostraban algo muy diferente, algo que parecía incomodidad o quizás contrariedad. La reunión se prolongó durante toda la tarde. Se cruzaron cifras, se rehicieron documentos, se recalcularon escenarios. A medida que los datos reales emergían, la situación se revelaba desafiante, pero lejos del apocalipsis que imaginaban. Torres Industrias necesitaría una reestructuración profunda, renegociación de deudas y posiblemente una nueva inyección de capital, pero la quiebra ya no era inevitable. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando la mayor parte del equipo ya se había ido, Ricardo permanecía en su despacho analizando los nuevos informes. Denise
La secretaria trajo café recién hecho y algunos documentos para firmar. Señor Torres, hoy ha sido un día increíble. ¿Lo ha sido, Denise? Vaya que sí. Esa niña, Sofía, es un ángel, no puede ser otra cosa. Ricardo sonrió con cansancio. O simplemente una niña muy lista que presta atención a los detalles. A veces creo que eso es lo que nos falta a los adultos. Prestamos tanta atención al panorama general que nos olvidamos de mirar las cifras individuales. Miró por la ventana de su despacho. La noche había caído sobre Madrid y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar ahí fuera Sofía debía estar cenando, viendo dibujos animados, preparándose para dormir, sin tener ni idea de que había cambiado el destino de miles de personas. Pero Ricardo sabía que aquella victoria era solo el comienzo de una lucha mucho mayor. Un error de ese tamaño no ocurre por casualidad. Alguien había fallado. O peor, alguien podría haber permitido que fallaran. Y en medio del alivio de la salvación, comenzaba a germinar una semilla de desconfianza. ¿Quién había cometido el error? ¿Por qué nadie se había dado cuenta durante 3 meses enteros? ¿Cómo tantos profesionales cualificados habían revisado las mismas cifras sin cuestionarlas? Eran preguntas sin respuesta. Todavía. Ricardo apagó el ordenador, guardó los documentos y se preparó para irse. Mañana sería otro día de batalla. Pero por primera vez en mucho tiempo, era una batalla que valía la pena librar. Antes de salir, se detuvo frente al cuadro que decoraba su despacho. Era una foto antigua, en blanco y negro, del día en que su abuelo había inaugurado la primera fábrica. Un hombre sencillo, de manos callosas, sonriendo orgulloso frente a una pequeña nave industrial. Ricardo tocó ligeramente el cristal del marco. «Vamos a seguir luchando, abuelo. Esto aún no ha terminado». Y esa noche, mientras Madrid respiraba su ritmo frenético habitual, los destinos de muchas personas habían cambiado sin que la mayoría siquiera lo supiera. Una empresa había sido salvada por una niña. Una madre había ganado una oportunidad inesperada. Y un simple error había revelado fisuras mucho más profundas de lo que las cifras en una hoja de cálculo podrían mostrar. La verdadera historia no había hecho más que empezar. La noticia se extendió por Torres Industrias como la pólvora. El lunes siguiente, cuando Marina llegó al trabajo con Sofía de la mano, se dio cuenta de que algo había cambiado drásticamente. Las miradas que recibía por los pasillos eran diferentes. Algunas curiosas, otras de admiración, muchas cargadas de una envidia mal disimulada. Sofía saltaba a su lado, emocionada con la mochila nueva en forma de unicornio que le habían regalado el fin de semana. Marina había pasado el sábado y el domingo intentando procesar lo que había sucedido el viernes. Su teléfono no había parado de sonar. Amigas del trabajo queriendo detalles, la directora del colegio de Sofía preguntando si la historia que había oído era cierta, incluso su exmarido, Fabián, llamó diciendo que había visto algo sobre Torres Industrias en las noticias y quería saber si estaba bien. Bien, qué palabra tan extraña para describir el torbellino en que se había convertido su vida en 72 horas. Marina dejó a Sofía en la pequeña sala de recreo que la empresa mantenía para los hijos de los empleados, le besó la frente y prometió recogerla a la hora del almuerzo. Cuando llegó a su planta, en el departamento financiero, encontró una escena inusual. Julia Acevedo, la temida supervisora de auditoría, la esperaba junto a su mesa. «Marina, buenos días. El señor Torres ha pedido que te presentes en la sala de auditoría a las 9. Vamos a trabajar juntas en la investigación del error». Investigación. La palabra sonó pesada. Marina asintió, intentando ocultar el nerviosismo. Nunca había trabajado directamente con auditoría. Era un sector conocido por su severidad, por su capacidad de encontrar fallos donde otros veían perfección. A las 9 en punto, Marina entró en la sala de auditoría por primera vez. Era un espacio amplio, con mesas organizadas en filas precisas, ordenadores de última generación y un silencio casi religioso. Julia la condujo hasta un puesto de trabajo cercano al suyo. «Vamos a empezar por lo básico», dijo Julia con voz profesional, pero no hostil.
Necesitamos rastrear el origen del error. Sabemos que la cifra se introdujo incorrectamente durante la consolidación del trimestre anterior. Lo que no sabemos es cómo ese error pasó por todas las revisiones posteriores sin ser detectado. Marina se sentó, encendió el ordenador y comenzó a trabajar. Siempre había sido buena con los números, tenía facilidad para encontrar patrones e inconsistencias. Era precisamente por eso que trabajaba en el sector de verificación de datos, un trabajo invisible pero esencial. Revisaba informes, cruzaba información, garantizaba que las cifras cuadraran antes de que subieran a las instancias superiores. Mientras trabajaba, percibía las miradas de los otros auditores. Algunos parecían resentidos con su presencia, otros curiosos, todos desconfiados. Marina no era una de ellos. No tenía la formación sofisticada que ellos tenían, no tenía un máster de universidades de renombre, no hablaba la jerga técnica con la misma soltura. Era solo una empleada administrativa que, por casualidad o destino, tenía una hija muy lista. A mediodía, cuando fue a buscar a Sofía para almorzar, encontró a un pequeño grupo de empleados en el pasillo, conversando en voz baja. La conversación cesó abruptamente cuando la vieron, y los saludos fueron demasiado educados, demasiado forzados. En el comedor de la empresa, Marina se sentó con Sofía en una mesa en un rincón. La niña comía sus macarrones con tomate, contando los dibujos que había hecho en la salita, ajena a la tormenta silenciosa que se formaba a su alrededor. «Mamá, ¿puedo volver a la sala del tío Ricardo? Fue muy majo conmigo». Marina sonrió acariciando el pelo de su hija. «No creo que sea una buena idea, mi amor. Esa sala es para reuniones importantes de adultos. Solo entraste porque ocurrió un accidente». «Pero ayudé, ¿verdad, mamá? El tío dijo que ayudé a mucha gente». «Sí que ayudaste, mi tesoro. Fuiste muy lista». Al otro lado del comedor, Cristina Burgos y Pablo Enrique, dos compañeros de Marina del sector financiero, observaban a madre e hija con expresiones difíciles de descifrar. Cristina, una mujer de 40 y pocos años que llevaba 15 en la empresa, tomaba su café con movimientos mecánicos. «¿Qué suerte tiene?», le dijo a Pablo sin apartar los ojos de Marina. 15 años aquí, trabajando como una mula. ¿Y quién consigue el ascenso? La que tiene una hija que por casualidad entró donde no debía». Pablo, más joven y siempre conciliador, intentó suavizarlo. «Vamos, Cris, no es para tanto. La niña realmente encontró un error que nadie había visto. Por favor, Pablo, ¿una niña de 5 años encuentra un error que pasó por decenas de profesionales cualificados? ¿De verdad te lo crees? No sé qué pasó en esa sala, pero algo no cuadra. ¿Y ahora Marina va a trabajar en auditoría? Ascendiendo a costa de una historia bonita». La conversación fue interrumpida por la llegada de otros compañeros, pero el veneno ya estaba sembrado. Los rumores comenzaban a circular, ganando cuerpo, transformando un evento extraordinario en motivo de desconfianza. Mientras tanto, varios pisos más arriba, en una sala de reuniones privada, Augusto Ferrer se encontraba con otros 3 miembros del Consejo de Administración. Elena Benítez, inversora minoritaria con el 10% de las acciones, Roberto Caballero, representante de los accionistas externos, y Marcelo Duarte, director financiero, que llevaba 20 años en la empresa. Augusto sirvió café para todos, una cortesía inusual en él, lo que ya indicaba la naturaleza delicada de la conversación que se avecinaba. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó el viernes», comenzó sentándose a la cabecera de la pequeña mesa. «Un error de casi 400 millones que nadie detectó durante 3 meses. ¿No les parece como mínimo sospechoso?» Elena cruzó las piernas con su impecable traje de chaqueta beige. «¿Sospechoso cómo, Augusto? ¿Estás insinuando algo?» «Estoy insinuando», dijo Augusto cuidadosamente, «que tal vez deberíamos cuestionar cómo una empresa de este calibre opera con controles tan laxos que una niña encuentra errores que nuestros auditores no encuentran. Esto plantea preguntas sobre la competencia de la gestión actual». Roberto, un hombre calvo de 60 años con una vasta experiencia en consejos de administración, bebió su café lentamente
antes de responder. Augusto, todos sabemos que siempre has sido crítico con la forma en que Ricardo dirige la empresa, pero no podemos negar que ha salvado la situación en los últimos meses. Vendió bienes personales, redujo costes, trabajó incansablemente. Para intentar salvar una crisis que quizás nunca existió en la magnitud que se nos presentó, rebatió Augusto. Piensen conmigo, se tomaron decisiones drásticas basadas en esas cifras erróneas. Se liquidaron activos a precios de saldo, se cancelaron proyectos prometedores, se despidió a gente de forma preventiva. Todo esto ha debilitado a la empresa de formas que quizás sean irreversibles. Marcelo, que había estado callado hasta entonces, se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que el error fue intencionado, que alguien manipuló las cifras? No estoy sugiriendo nada. Augusto levantó las manos con falsa inocencia. Solo digo que necesitamos una investigación completa y transparente. Necesitamos entender no solo cómo ocurrió el error, sino por qué pasó desapercibido durante tanto tiempo. Y necesitamos evaluar si las decisiones tomadas durante ese período no causaron daños mayores que la propia deuda. Elena observaba a Augusto con atención. Conocía a ese hombre desde hacía suficientes años como para saber cuándo estaba sembrando cizaña, pero también sabía que no estaba completamente equivocado. Las preguntas que hacía eran legítimas, aunque sus intenciones no lo fueran. ¿Y qué propones?, preguntó ella. Propongo que establezcamos un comité de investigación independiente, que todos los documentos de los últimos 6 meses sean auditados por una firma externa, y que consideremos seriamente si el liderazgo actual tiene la capacidad de restaurar la confianza que ha sido socavada. En otras palabras, dijo Roberto mirando a Augusto a los ojos, quieres usar este episodio para cuestionar la presidencia de Ricardo. Quiero garantizar que esta empresa sobreviva, corrigió Augusto. Y para eso necesitamos un liderazgo sólido, fiable y competente. La reunión terminó sin consenso, pero con una clara fisura. El consejo estaba dividido. Por un lado, aquellos que veían en el episodio una oportunidad de reinicio y renovación. Por otro, los que veían incompetencia y posible manipulación. Esa misma tarde, Ricardo recibió una llamada de Elena. Le pidió una reunión reservada y urgente. Se encontraron en su despacho después de que la mayoría de los empleados ya se hubieran ido. Ricardo, necesito avisarte. Augusto está movilizando apoyos para cuestionar tu gestión. Ricardo no pareció sorprendido. Se lo esperaba. Augusto siempre había sido su mayor crítico. Siempre había estado en desacuerdo con sus decisiones más audaces. Siempre había preferido el conservadurismo al riesgo. ¿Va a usar el error como argumento? Lo hará. Está diciendo que la empresa opera con controles laxos, que las decisiones de los últimos meses han causado daños irreversibles, que hay dudas sobre la competencia gerencial. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, Madrid bullía en su rutina nocturna. Millones de vidas entrelazadas, cada una con sus propias batallas. Elena, he cometido errores, muchos errores, pero nunca por incompetencia o negligencia. Hice lo que creí correcto con la información que tenía, y ahora que sabemos la verdad, haré lo que sea necesario para recuperar esta empresa. Lo sé, Ricardo, confío en ti, pero tienes que prepararte para una batalla política. Augusto es influyente y tiene conexiones. Si consigue sembrar suficientes dudas, podría forzar una votación en el Consejo. Ricardo asintió, asimilando la información. Sabía que salvar la empresa de las cifras era solo la mitad de la lucha. La otra mitad sería salvar su propia posición de las ambiciones ajenas. Mientras tanto, en un modesto barrio del sur de Madrid, Marina acostaba a Sofía. El apartamento de 2 habitaciones era sencillo pero acogedor, decorado con muebles antiguos y fotos familiares. Sofía, ya en pijama, abrazaba a su oso de peluche favorito. «Mamá, hoy en el cole la profe ha preguntado si era verdad que ayudé a salvar la empresa del tío Ricardo». «¿Y qué has respondido, mi amor?» «Le he dicho que solo mostré un número que estaba mal.
No sabía que eso iba a salvar a toda la empresa. Marina sonrió acariciando la frente de su hija. A veces, las cosas pequeñas que hacemos tienen consecuencias grandes que ni siquiera imaginamos. La profe ha dicho que soy muy inteligente, y Julia, mi compañera, ha dicho que me voy a hacer famosa. Marina sintió una opresión en el pecho. Fama, atención, exposición, todo lo que siempre había intentado evitar para sí misma y para su hija. Trabajaba duro precisamente para mantener una vida tranquila, predecible, segura. Y ahora, de repente, estaban en el centro de una historia que parecía más grande que ellas. Eres muy inteligente, sí, mi amor, pero recuerda que lo más importante es ser una niña buena, amable y estudiosa. La fama pasa, pero el carácter se queda. Vale, mami, bostezó Sofía, sus ojos comenzando a cerrarse. Buenas noches. Buenas noches, mi tesoro. Marina apagó la luz, dejando solo la lamparita de luna encendida, como le gustaba a Sofía. Salió de la habitación y fue a la pequeña cocina a prepararse una infusión. Estaba cansada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sentía el peso de algo que no podía nombrar por completo. Era gratitud por la oportunidad, sí, pero también era miedo, miedo de que esa atención se transformara en algo negativo, miedo de no estar a la altura de las expectativas, miedo de fallar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Cristina, su compañera de trabajo. Marina lo abrió esperando quizás un saludo o una palabra de apoyo, pero lo que encontró fue diferente. Marina, espero que sepas lidiar con la presión que se avecina. No todo el mundo está contento con tu ascenso. Ten cuidado. Marina releyó el mensaje 3 veces, sintiendo un escalofrío. No era exactamente una amenaza, pero tampoco era una advertencia amistosa. Era algo intermedio, cargado de resentimiento disfrazado de preocupación. No respondió. Simplemente bloqueó el teléfono y bebió su infusión en silencio, mirando por la ventana de la cocina las luces de la ciudad. Afuera, en algún lugar, se estaban tomando decisiones que afectarían su futuro y el de Sofía. Se estaban librando batallas en salas de reuniones. Conversaciones susurradas estaban sembrando dudas, se estaban formando y deshaciendo alianzas. Y ella, Marina Álvarez, asistente administrativa que solo quería hacer bien su trabajo y criar a su hija en paz, estaba ahora en el epicentro de una tormenta corporativa que apenas comenzaba a formarse. El miércoles de esa semana, Ricardo convocó una reunión general con todos los empleados. Fue un evento inusual, celebrado en el auditorio principal de la sede, con transmisión en directo a todas las sedes de la empresa en el país. Más de 2.000 personas asistían, presencialmente o a través de las pantallas. Ricardo subió al escenario sin corbata, con las mangas de la camisa blanca remangadas hasta los codos, una postura que mezclaba autoridad con accesibilidad. «Compañeros», comenzó, su voz resonando por los altavoces. «Todos ustedes ya saben lo que sucedió la semana pasada. Se descubrió un error significativo en nuestros cálculos financieros. Este error había creado la falsa impresión de que estábamos en una situación de quiebra inminente. Afortunadamente, la verdad se reveló a tiempo». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Pero no he venido aquí hoy para hablar solo del error. He venido para hablar de lo que este episodio nos enseña. Primero, nos enseña que ningún sistema es perfecto. No importa cuántos controles tengamos, cuántas revisiones hagamos, cuántos expertos contratemos, los errores pueden ocurrir. Y cuando ocurren, necesitamos tener la humildad de reconocerlos». Algunas personas en el auditorio asintieron, de acuerdo. Segundo, nos enseña que la verdad puede venir de cualquier lugar. Puede venir de un director experimentado o de una niña de 5 años. Lo que importa no es quién habla, sino si estamos dispuestos a escuchar. Y tercero, y quizás lo más importante, nos enseña que enfrentamos los desafíos juntos o no los enfrentamos en absoluto. Ricardo recorrió el público con la mirada, intentando llegar a cada persona presente. «Sé que los últimos meses han sido difíciles para todos. Sé que muchos de ustedes están asustados, inseguros sobre el futuro. Yo también lo he estado.
Pero ahora tenemos información real, sabemos exactamente dónde estamos, y puedo decirles con toda honestidad que tenemos un camino viable por delante. No será fácil. Requerirá esfuerzo, sacrificio y dedicación de todos nosotros, pero es posible. Respiró hondo. A partir de hoy, implementaremos nuevos protocolos de verificación. Crearemos canales directos de comunicación donde cualquier empleado, de cualquier nivel, pueda reportar inconsistencias o preocupaciones sin temor a represalias. Vamos a invertir en formación, en mejores sistemas, en procesos más transparentes. Nos convertiremos en una empresa más fuerte, no a pesar de esta crisis, sino gracias a ella. Los aplausos comenzaron dispersos, luego crecieron hasta convertirse en una ovación. La gente necesitaba eso. Necesitaba esperanza, dirección, alguien que dijera que valía la pena seguir luchando. Pero en el fondo del auditorio, Augusto observaba con expresión neutra. Aplaudía educadamente, pero sus ojos decían otra cosa. A su lado Marcelo Duarte le susurró algo al oído y Augusto asintió levemente. Bonitas palabras, pensó Augusto. Pero las palabras no pagan deudas ni recuperan la confianza perdida. Después de la reunión, Ricardo volvió a su despacho exhausto. Los discursos motivacionales drenaban energía de una manera que las reuniones técnicas nunca lo hacían. Pero antes de que pudiera sentarse, Julia Acevedo llamó a la puerta. «Señor Torres, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, Julia». «Entra». La supervisora de auditoría entró con una carpeta de documentos. Su rostro estaba serio, preocupado. «Hemos terminado el rastreo del error. Hemos encontrado el origen». Ricardo se animó. «Estupendo. ¿Y bien?» Julia dudó, lo cual era inusual en ella. El error fue cometido por Pablo, Sergio Andrade, un analista senior que lleva 12 años en la empresa. Durante la consolidación de los datos del tercer trimestre, introdujo el valor incorrectamente al transferir información entre sistemas. Lo que nos preocupa es que este error pasó por 3 niveles de revisión posteriores sin ser detectado. ¿Cómo es posible? Ahí es donde se complica. Los revisores no estaban realmente revisando las cifras de forma crítica, solo estaban confirmando que los formatos eran correctos, que las fórmulas cuadraban, que los totales se consolidaban. Pero nadie cuestionó si los valores individuales tenían sentido. Fue un fallo de proceso, no solo de una persona. Ricardo asimiló la información. ¿Y Pablo Sergio? ¿Cómo reaccionó cuando se enteró del error? Está devastado. Ofreció su dimisión inmediata. Dijo que no puede vivir con la culpa de casi haber destruido la empresa. Ricardo guardó silencio por un momento. No aceptes su dimisión. El error fue suyo, pero el fallo fue nuestro como sistema. Vamos a usarlo como ejemplo de aprendizaje, no de castigo. Pero trabajará directamente conmigo en los próximos meses, revisando cada proceso, cada protocolo, ayudando a construir mejores salvaguardas. Julia pareció sorprendida. «Señor, con todo el respeto, algunos miembros del Consejo creen que debería ser despedido, para demostrar que hay consecuencias». «Y algunos miembros del Consejo», respondió Ricardo firmemente, «necesitan entender que construir una cultura del miedo es la mejor manera de garantizar que los errores futuros se oculten en lugar de ser reportados. Pablo Sergio cometió un error, pero fue honesto al respecto, y nos ayudará a garantizar que no vuelva a ocurrir. Eso para mí vale más que un chivo expiatorio». Julia asintió y salió con sus documentos. Ricardo se quedó solo de nuevo, pero su teléfono sonó casi de inmediato. Era Elena, y su voz era tensa. «Ricardo, tenemos que hablar. Urgente». «¿Qué ha pasado?» «Augusto ha filtrado información a la prensa. Mañana sale un artículo en el principal periódico cuestionando la gestión de la empresa, sugiriendo que el error fue mayor de lo que se admite públicamente y que hay dudas sobre la capacidad del liderazgo actual». Ricardo cerró los ojos, sintiendo cómo la ira subía. «Hijo de su madre». «Hay más», continuó Elena. «Está proponiendo una reunión extraordinaria del Consejo la próxima semana.
Quiere discutir cambios en la estructura de gobierno. Es un movimiento para debilitarte. Ricardo apretó el teléfono con fuerza. De acuerdo. Si quiere una batalla, tendrá una batalla. Pero lo haremos de la manera correcta, con transparencia, con datos, con la verdad. Espero que estés preparado, Ricardo. Augusto es implacable cuando quiere algo. Yo también lo soy, Elena. Yo también. Esa noche, Marina trabajaba hasta tarde, revisando documentos de la auditoría. La sala estaba vacía, solo ella y la luz fluorescente zumbando suavemente. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta cuando alguien entró. ¿Trabajando hasta tarde, Marina? Se giró asustada. Era Cristina, su compañera, que le había enviado el enigmático mensaje días antes. «Ah, Cris, me has asustado». «Sí, hay mucho trabajo acumulado». Cristina se acercó, sus tacones resonando en el suelo de granito. «Me imagino. Debe ser difícil adaptarse a tantos cambios tan rápido, de asistente administrativa a trabajar en auditoría. Es un ascenso meteórico». Había algo en el tono que incomodaba a Marina, pero intentó ignorarlo. «Estoy haciendo lo que puedo. Estoy segura de que sí». Cristina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo espero que recuerdes quién estaba aquí antes de que toda esta, digamos, suerte ocurriera. Algunas de nosotras hemos dedicado años para conseguir un reconocimiento que tú has ganado en un día». Marina sintió que la sangre le hervía, pero se controló. «Cristina, si tienes algún problema conmigo, prefiero que me lo digas directamente». «¿Problema?» Cristina arqueó las cejas con falsa inocencia. «No tengo ningún problema, solo me parece interesante cómo funcionan las cosas a veces. Pero en fin, buena suerte con tu trabajo, la vas a necesitar». Se fue, dejando a Marina sola de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza. Era eso entonces: resentimiento, envidia, la sensación de que no merecía estar donde estaba, de que su ascenso era inmerecido, producto de la suerte y no de la competencia. Marina respiró hondo, intentando calmarse. Conocía su valía. Sabía que había trabajado duro durante años, que siempre había sido dedicada, precisa, fiable, pero también sabía que, a los ojos de muchos, siempre sería la que ascendió porque su hija tuvo suerte. Era una carga que tendría que llevar, y una batalla que tendría que librar silenciosamente, día tras día, demostrando su valía repetidamente. Afuera, la noche engullía Madrid, y en las sombras de las oficinas, pasillos y salas de reuniones se formaban alianzas, se diseñaban estrategias y la verdadera lucha por el futuro de Torres Industrias no había hecho más que empezar. El error en las cifras se había corregido, pero las fisuras en las personas, esas seguían abiertas y profundizándose. El artículo salió en la primera página de la sección de Economía el jueves por la mañana. Marina lo leyó mientras desayunaba con Sofía antes de ir al trabajo. El titular era sensacionalista: «Error millonario, expone la fragilidad de un gigante industrial madrileño». El texto estaba cuidadosamente redactado para parecer periodismo de investigación, pero Marina, incluso sin experiencia en comunicación corporativa, podía percibir el sesgo. Cada párrafo cuestionaba la competencia de la gestión, sugería fallos sistémicos, planteaba dudas sobre la capacidad de liderazgo. Y aunque no nombraba a Ricardo directamente en tono acusatorio, el mensaje era claro. Había algo profundamente erróneo en la forma en que se dirigía la empresa. Lo peor era el último párrafo, que mencionaba el episodio de Sofía. El artículo describía cómo una niña de 5 años había encontrado el error que decenas de profesionales cualificados no habían encontrado, pero el tono no era de celebración, era de ironía, como si dijera: «Hasta una niña vio lo que ustedes no vieron». Marina sintió que se le revolvía el estómago. Sofía estaba siendo utilizada como una herramienta retórica en una batalla que ni siquiera comprendía. Su hija, con solo 5 años, se estaba convirtiendo en el símbolo involuntario de una guerra corporativa. «Mamá, ¿puedo llevar el oso al cole hoy?» «Claro que sí, mi amor. Pero cuídalo bien, ¿vale?» En el trabajo,
El ambiente era tenso. Las conversaciones cesaban cuando Marina pasaba por los pasillos. Las miradas se desviaban. Intentaba concentrarse en su trabajo con el equipo de auditoría, pero la sensación de estar siendo observada y juzgada constantemente era agotadora. Alrededor de las 10 de la mañana fue llamada al despacho de Ricardo. Cuando entró, encontró no solo al director, sino también a Elena Benítez y al doctor Enrique Serrano, el abogado. «Marina, siéntate, por favor», dijo Ricardo con voz cansada. Su rostro tenía ojeras profundas, señales de noches de insomnio. Marina se sentó, con el corazón acelerado. «¿Has visto el artículo de hoy?», preguntó Elena sin rodeos. «Sí, señora». «Entonces sabes que han mencionado a tu hija». Ricardo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Marina, necesito preguntarte algo delicado. ¿Has hablado con periodistas? ¿Alguien te ha contactado para entrevistas?» «No, señor». «En absoluto. Mi teléfono ha sonado varias veces con números desconocidos, pero no he contestado, y aunque me hubieran contactado jamás hablaría sobre asuntos internos de la empresa». «Lo sé», dijo Ricardo suavemente. «No te estoy acusando de nada, pero necesitamos protegerte a ti y a tu hija. Este artículo es solo el comienzo. Se está montando una campaña para desestabilizar la empresa y ustedes dos se han convertido en símbolos involuntarios de esta historia». «¿Qué sugiere?». El doctor Enrique tomó la palabra, ajustándose las gafas. «Sugiero que evites cualquier contacto con la prensa. Si te abordan, remítelos a nuestro departamento de comunicación. No comentes nada en las redes sociales, si las usas, y mantente alerta a cualquier intento de acercamiento sospechoso». Marina asintió, sintiendo el peso de la situación. «¿Es tan grave?». «Lamentablemente sí», respondió Elena. «Estamos lidiando con una lucha de poder, y cuando hay mucho en juego, la gente puede ser implacable». La reunión terminó poco después, pero Marina salió de allí con una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había sentido. No era una ejecutiva acostumbrada a los juegos políticos. Era solo una madre trabajadora que intentaba ofrecer una vida digna a su hija, y ahora estaba en medio de una tormenta que no había pedido y no sabía cómo navegar. El viernes se convocó la reunión extraordinaria del Consejo. Ricardo llegó temprano, preparado con datos, informes y una presentación detallada sobre la situación real de la empresa y los planes de recuperación. Pero cuando entró en la sala, se dio cuenta de que estaba caminando en territorio minado. Augusto ya estaba allí, conversando discretamente con Marcelo Duarte y Roberto Caballero. Cuando Ricardo entró, las conversaciones cesaron. Elena llegó poco después, seguida por los demás miembros. La mesa ovalada que albergaba a 15 personas estaba completa por primera vez en meses. Augusto, como el miembro más antiguo presente, asumió la dirección de la reunión. «Colegas, agradezco la presencia de todos. He convocado esta reunión extraordinaria porque creo que enfrentamos una crisis de confianza que debe ser abordada con urgencia». Ricardo se mantuvo en calma, observando. «Todos hemos leído el artículo de ayer», continuó Augusto. «Independientemente de si estamos de acuerdo o no con el tono, plantea cuestiones legítimas. ¿Cómo una empresa de nuestro tamaño comete un error de tal magnitud? ¿Cómo pasa ese error desapercibido durante 3 meses? Y lo más importante, ¿qué otros fallos pueden estar ocultos en nuestros procesos?». Elena levantó la mano. «Augusto, con todo, el respeto, ya tenemos una investigación completa en marcha. Julia Acevedo y su equipo están revisando cada procedimiento. Se están implementando nuevos protocolos. ¿Por qué esta reunión extraordinaria?». «Porque, Elena», respondió Augusto con calma, «necesitamos discutir si la estructura de gobierno actual es la adecuada, si el liderazgo que nos ha traído hasta este punto es el mismo que puede sacarnos de él». El silencio que siguió fue denso. Ricardo sintió que la adrenalina subía, pero mantuvo la compostura. «Si tienes algo que decir, Augusto, dilo claramente». Augusto lo miró fijamente. «Estoy diciendo que quizás sea hora de considerar cambios en la estructura ejecutiva. No estoy pidiendo tu dimisión, Ricardo.
Estoy sugiriendo que tal vez necesitemos un liderazgo compartido, un co-CEO quizás, alguien con experiencia en la recuperación de empresas, alguien que pueda aportar una nueva perspectiva. ¿Alguien como tú?, preguntó Elena con un tono cortante. Augusto sonrió levemente. Yo no me postularía para el cargo, pero conozco a personas cualificadas, y creo que sería mejor para todos nosotros, incluido Ricardo, tener un apoyo adicional en este momento crítico. Ricardo respiró hondo. Se lo esperaba. Augusto no quería la presidencia abiertamente. Quería controlarla a través de un títere, alguien a Beelzebub quien pudiera influenciar. Miembros del consejo. Ricardo se levantó abriendo su presentación en la gran pantalla de la sala. He traído datos, cifras reales, proyecciones basadas en información correcta. Déjenme mostrarles exactamente dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Durante los siguientes 40 minutos, Ricardo presentó un panorama detallado. Mostró que sí, la empresa tenía desafíos, pero también mostró que tenía activos valiosos, contratos sólidos, una base de clientes leales. Mostró los errores cometidos en los últimos meses, pero también las correcciones ya implementadas. Mostró vulnerabilidades, pero también oportunidades. Cuando terminó, la sala estaba dividida. Algunos miembros parecían convencidos, otros escépticos. La votación se pospuso para dentro de 2 semanas, tiempo para que todos analizaran los datos presentados. Al salir de la reunión, Ricardo fue abordado por Elena en el pasillo. Lo has hecho bien, pero Augusto no se rendirá. Ya está trabajando individualmente con los miembros. Lo sé. Ricardo miró por la ventana a la ciudad. Elena, dime honestamente, ¿crees que debo seguir luchando? ¿O sería mejor para la empresa que diera un paso atrás? Elena lo miró con firmeza. Ricardo, te conozco desde hace 15 años. Te vi transformar esta empresa. Vi a tu padre pasarte el testigo, con orgullo. Te vi tomar decisiones difíciles que otros habrían evitado. ¿Has cometido errores? Sí, todos los cometemos. Pero tú eres la persona adecuada para liderar esta recuperación. No dejes que la política te haga dudar de eso. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Gracias, Elena. Pero mientras caminaba de regreso a su despacho, no pudo evitar la duda que se había instalado en su pecho. ¿Y si Augusto tuviera razón? ¿Y si realmente ya no fuera la persona adecuada para liderar? Las semanas pasaron en una tensa danza entre trabajo y política. Marina se dedicaba intensamente a la auditoría, trabajando largas horas, revisando procesos, proponiendo mejoras. Era meticulosa, cuidadosa, siempre verificando 2 veces cada cifra. Pero cuanto más destacaba, más crecían las miradas resentidas. Un día, al volver de una reunión, encontró su mesa de trabajo revuelta. Documentos esparcidos, cajones abiertos. Su ordenador estaba apagado, algo que estaba segura de haber dejado encendido. Llamó a seguridad de inmediato. Las cámaras mostraron que nadie se había acercado a su mesa. Pero Marina sabía que algo andaba mal. Algunos documentos estaban en un orden diferente al que los había dejado. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Se lo comunicó a Julia, quien llevó el caso a Ricardo. Se abrió una investigación discreta, pero no se encontró nada concluyente. Marina comenzó a guardar bajo llave todos los documentos antes de irse, a hacer copias de seguridad de todo en múltiples lugares. La paranoia, o quizás la precaución, se había instalado. Sofía, por su parte, comenzó a sentir los efectos de la exposición. En el colegio, algunos niños la trataban de manera diferente, unos con admiración exagerada, otros con envidia infantil. La directora llamó a Marina para una conversación delicada. «Señora Álvarez, necesitamos hablar sobre Sofía. Se está convirtiendo, ¿cómo decirlo?, en una celebridad aquí en el colegio, y eso está causando algunas dinámicas complicadas con los compañeros». ¿Qué tipo de dinámicas? Algunos niños están empezando a excluirla de los juegos, otros solo quieren ser sus amigos por la fama. Y Sofía está confundida. Es solo una niña de 5 años, no está preparada para lidiar con esto. Marina sintió que el corazón se le encogía. Se lo temía. Temía que lo que debería haber sido un momento especial
se transformara en una carga para su hija. ¿Qué sugiere? Honestamente, quizás sería bueno considerar un cambio de colegio, a un lugar donde pueda empezar de cero, donde los niños no conozcan la historia. Marina dio las gracias y salió de allí devastada. Tendría que sacar a Sofía del colegio que amaba, de los amiguitos que conocía, por algo de lo que ni siquiera tenía la culpa. Esa noche, después de acostar a Sofía, Marina se sentó en el sofá y lloró. Lloró de frustración, de cansancio, de miedo. Había pasado años construyendo una vida estable y predecible para ellas dos, y en cuestión de semanas todo se había puesto patas arriba. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Dígame, ¿Marina Álvarez?» La voz al otro lado era masculina, joven, profesional. «Sí, ¿quién es?» «Mi nombre es Diego Ferraz. Soy reportero del portal de noticias Conexión España. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el caso de Torres Industrias». Marina sintió que la sangre se le helaba. «No tengo nada que comentar. Por favor, no vuelva a llamarme». Colgó con las manos temblando. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. No contestó, pero las llamadas continuaron llegando, día tras día, de números diferentes. Periodistas queriendo la historia, queriendo el ángulo humano, queriendo la versión de la madre, de la niña prodigio. Marina bloqueó decenas de números, consideró cambiar de teléfono, se sintió acosada en su propia vida. Mientras tanto, en la empresa, la situación se complicaba de otras maneras. Un correo electrónico anónimo comenzó a circular internamente. El contenido era venenoso. Sugería que el error había sido plantado a propósito, que la historia de la niña era una puesta en escena para manipular el mercado, que Ricardo y su equipo estaban ocultando problemas mayores. El departamento de TI rastreó el correo, pero fue enviado desde un ordenador público, imposible de identificar al autor. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda estaba plantada. Ricardo convocó una reunión con todo el equipo directivo. Fue directo al grano. Alguien en esta empresa está intentando sabotearla desde dentro. No sé quién. No sé por qué, pero sé que no lo voy a tolerar. Si alguien tiene problemas con la gestión, hay canales adecuados, pero difundir mentiras y crear caos no será aceptado. Miró a cada persona a los ojos. Y si descubro quién está detrás de esto, el despido será inmediato, sin excepciones. La sala quedó en un silencio sepulcral. Después todos volvieron a sus trabajos, pero el ambiente era de máxima tensión. 2 semanas después, en la víspera de la votación crucial del Consejo, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Pablo Sergio Andrade, el analista que había cometido el error inicial. «Señor Torres, necesito hablar con usted. Es urgente». Ricardo lo recibió en su despacho. Pablo estaba visiblemente nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. «¿Qué ha pasado, Pablo?» «Señor, yo...» Pablo tragó saliva. «He hecho algo terrible, algo que necesito confesar». Ricardo sintió una opresión en el pecho. Continúa. «Cuando cometí el error, me di cuenta unos días después. Vi que la cifra estaba mal. Pero...» Pablo cerró los ojos. «Tenía miedo. Miedo de que me despidieran, de perderlo todo, así que no dije nada. Lo dejé pasar. Y cuando el error se multiplicó en las revisiones siguientes, fingí que no lo sabía». Ricardo se quedó paralizado. «¿Estás diciendo que sabías del error desde hace meses y no dijiste nada?» «Sí, señor». Pablo comenzó a llorar. «Sé que es imperdonable. He destruido mi propia vida con esa decisión. Pero ya no puedo vivir con esto. He venido a confesar y he venido a decir que...» Respiró hondo. «Alguien se me acercó hace 2 semanas. Me ofrecieron dinero para decir que me presionaron para cometer el error, para decir que la dirección lo sabía y lo encubrió, para testificar en su contra en la reunión del consejo». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quién se te acercó?» «No sé su nombre. Era un hombre mayor, bien vestido. Dijo que representaba los intereses de accionistas preocupados por la empresa.
Me ofreció 50.000 euros y una carta de recomendación para otro trabajo. ¿Y qué dijiste? Dije que me lo pensaría. Pablo se secó las lágrimas. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ya había destruido suficiente. No puedo destruirlo a usted también. Usted ha sido bueno conmigo. Me dio una segunda oportunidad cuando podría haberme despedido. No voy a traicionar eso. Ricardo guardó silencio durante un largo momento, procesando. Finalmente habló con voz controlada. Pablo, vas a escribir todo esto, cada detalle, y se lo entregaremos a nuestro equipo jurídico. En cuanto a tu puesto aquí, seré honesto. No sé si puedo seguir confiando en ti, pero reconozco el valor de venir a mí. Veremos qué se puede hacer. Pablo asintió, derrotado pero aliviado. Gracias, mi señor. Sé que no me lo merezco, pero gracias. Cuando Pablo se fue, Ricardo se quedó solo en su despacho, la noche cayendo sobre Madrid. Ahora tenía pruebas concretas de sabotaje, de intento de manipulación de testigos. Tenía un as en la manga para usar en la reunión del día siguiente. Pero también tenía una amarga confirmación. El error que casi había destruido la empresa no había sido solo accidental. Había sido amplificado por el miedo, por el silencio, por la debilidad humana. Y ahora estaba siendo utilizado como arma en una guerra que nunca quiso librar. Cogió el teléfono, llamó a Elena. Tenemos que hablar, tengo nueva información. Esa misma noche, Marina estaba en casa cuando Sofía se le acercó con un dibujo. Era una figura colorida, hecha con ceras, que mostraba a una niña con un vestido rosa junto a un hombre de traje. Mira, mamá, nos he dibujado a mí y al tío Ricardo. Está sonriendo porque le ayudé. Marina cogió el dibujo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Es precioso, mi amor. Tienes mucho talento. Mamá, ¿por qué estás triste? Sofía tenía esa aguda percepción de los niños, esa capacidad de leer las emociones que los adultos intentan ocultar. No estoy triste, mi tesoro, solo cansada. ¿Es por el trabajo? Sí. El trabajo está muy difícil ahora. Sofía abrazó a Marina, su pequeño cuerpo irradiando calor y amor incondicional. No estés triste, mami. Eres la mejor trabajadora del mundo. El tío Ricardo me lo dijo. Marina abrazó a su hija, escondiendo el rostro en su pelo para que no viera las lágrimas. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que el mundo adulto era complejo, cruel, lleno de juegos políticos y ambiciones mezquinas? Gracias, mi amor. Me haces muy fuerte. ¿Sabías? Lo sé. Por eso te ayudo con los números. Marina sonrió entre lágrimas. Y ayudas muy bien. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Marina se quedó despierta hasta tarde, mirando el dibujo pegado en la nevera. Su hija había dibujado un momento de felicidad, de orgullo, de inocencia. Y Marina se juró a sí misma que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger esa inocencia, esa pureza, esa capacidad de ver el bien en el mundo, incluso si eso significaba librar batallas que nunca imaginó tener que librar. A la mañana siguiente, Ricardo entró en la sala del consejo con una determinación renovada. Elena estaba a su lado, así como el doctor Enrique. Augusto ya estaba allí, conversando discretamente con Marcelo y Roberto. Cuando todos se sentaron, Augusto comenzó con su precisión habitual. Colegas, estamos aquí para votar sobre la propuesta de reestructuración de la gobernanza. Antes de votar, me gustaría presentar algunos puntos adicionales que considero relevantes. Pero antes de que pudiera continuar, Ricardo levantó la mano. Augusto, antes de que presentes tus puntos, me gustaría compartir cierta información que llegó a mi conocimiento ayer. Ricardo abrió una carpeta y comenzó a leer la declaración de Pablo. Sergio. La sala entera guardó un silencio absoluto mientras revelaba el intento de soborno, la presión para un falso testimonio, la existencia de una campaña orquestada de desestabilización. Cuando terminó, los ojos de todos estaban puestos en Augusto. El hombre mayor permaneció impasible, pero había una tensión en su mandíbula que no estaba allí antes. Esas son acusaciones graves, Ricardo, dijo Augusto con calma.
y basadas en la declaración de un hombre que ha admitido haber mentido y ocultado información crítica, no veo cómo esto puede ser considerado una prueba fiable. Es lo suficientemente fiable para una investigación formal, replicó Ricardo, y es lo suficientemente fiable para hacernos cuestionar quién está realmente intentando proteger esta empresa y quién está intentando controlarla. El ambiente en la sala era eléctrico. Elena tomó la palabra. Propongo que pospongamos la votación hasta que se lleve a cabo una investigación independiente sobre estas acusaciones. No podemos tomar decisiones de tal magnitud bajo una nube de sospecha. Después de un tenso debate, la votación se pospuso un mes más. Augusto salió de la reunión con el rostro cerrado, sin hablar con nadie. Ricardo sabía que había ganado tiempo, pero también sabía que la guerra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba a revelar su verdadero rostro. Y en medio de todo esto, 2.300 familias seguían dependiendo de que esa empresa sobreviviera. Seguían confiando en que los adultos en la sala de reuniones tomarían las decisiones correctas. Era una responsabilidad demasiado pesada para ser llevada sobre hombros humanos. Pero era la realidad, y no había forma de escapar de ella. La investigación independiente duró 6 semanas. Una firma de auditoría externa, contratada por consenso del Consejo, revisó cada documento, cada correo electrónico, cada transacción de los últimos 2 años. La oficina estuvo bajo un escrutinio constante, con auditores circulando por las plantas, haciendo preguntas, cruzando datos. Para Marina fue un periodo de ansiedad constante. Cada número que había revisado, cada informe que había verificado, todo fue analizado minuciosamente. Pero no tenía nada que ocultar. Su trabajo era limpio, preciso y reprochable. Sofía, mientras tanto, se había cambiado de colegio según la sugerencia de la antigua directora. El nuevo colegio era más pequeño, en un barrio más alejado, donde los niños y los padres no conocían la historia. Marina observaba con alivio cómo su hija volvía a ser simplemente una niña de 5 años, jugando en el parque, haciendo amistades genuinas, sin el peso de la fama prematura. Cuando el informe final de la auditoría fue presentado al Consejo, todos estaban presentes. La sala estaba abarrotada, tensa, silenciosa. El auditor jefe, el doctor Fernando Alcántara, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, presentó las conclusiones. Tras un análisis exhaustivo, concluimos que el error inicial fue, de hecho, accidental, cometido bajo la presión de plazos ajustados y la falta de protocolos adecuados de verificación. Sin embargo, se inclinó hacia adelante, hemos encontrado evidencias circunstanciales de que hubo intentos de explotar este error con fines políticos, internos. La sala entera contuvo la respiración. No hemos podido identificar con certeza absoluta al autor o autores de estos intentos, continuó el auditor. Las huellas fueron bien cubiertas, pero podemos afirmar con convicción que la gestión actual no tuvo participación en ningún tipo de manipulación intencionada. Los errores fueron sistémicos, no criminales, y las correcciones implementadas en los últimos meses son adecuadas y eficaces. Ricardo sintió que un peso enorme se le quitaba de los hombros. No era una victoria completa, pero era una validación, una confirmación de que no estaba loco, de que tenía razón al confiar en su propia integridad. Augusto permaneció impasible durante toda la presentación. Cuando llegó su turno de hablar, fue breve. Agradezco el trabajo de la auditoría, acato sus conclusiones y retiro mi propuesta de reestructuración de la gobernanza. Pero su tono no era de derrota, era el de alguien que se retira tácticamente, no que se rinde estratégicamente. Ricardo sabía que aquello no había terminado, pero al menos por ahora había una tregua. En los meses siguientes se implementaron cambios profundos. Se instaló un nuevo sistema de verificación cruzada donde ninguna cifra crítica podría pasar por una sola persona. Se crearon canales anónimos de denuncia, permitiendo que los empleados reportaran irregularidades sin miedo. Se impartieron formaciones extensivas sobre integridad de datos para todos los sectores, y Marina, con su mirada atenta y su dedicación incansable,
se convirtió en una pieza central de esta transformación. Fue ascendida a coordinadora de calidad de datos, un puesto recién creado que respondía directamente a la dirección de auditoría. Ya no era la asistente invisible, era una líder respetada, reconocida por su competencia. Pero el respeto no llegó fácilmente. Marina tuvo que demostrar su valía día tras día, decisión tras decisión, informe tras informe. Cristina y otros, compañeros que inicialmente la habían visto con resentimiento, acabaron, con el tiempo, reconociendo que merecía estar donde estaba. Algunos nunca la perdonaron por completo, guardando un rencor silencioso. Pero la mayoría aprendió a separar la suerte inicial del arduo trabajo que vino después. Pasó un año. Torres Industrias consiguió renegociar sus deudas, reestructurar operaciones y retomar proyectos que habían sido cancelados. Las cifras finalmente se estabilizaron, luego mejoraron y después comenzaron a crecer de nuevo. No fue un milagro. Fue trabajo consistente, decisiones sensatas y una cultura renovada de transparencia y responsabilidad. Ricardo permaneció como presidente, pero con un consejo, más activo y fiscalizador. Augusto continuó como consejero, pero su poder de influencia se había reducido drásticamente. Asistía a las reuniones, votaba cuando era necesario, pero rara vez iniciaba conversaciones o proponía cambios. Era como si hubiera aceptado una derrota silenciosa. Sofía cumplió 6 años, luego 7. Seguía adorando los números, seguía siendo esa niña curiosa que prestaba atención a los detalles que otros ignoraban. Pero ahora era solo eso, una niña. Ya no era un símbolo, ya no era una herramienta política. Era simplemente Sofía, hija de Marina, una niña lista a la que le gustaban las matemáticas y dibujar unicornios. Marina, por su parte, floreció en su nuevo puesto. Descubrió que tenía talento no solo para encontrar errores, sino para evitarlos. Sus propuestas de mejora se implementaron en toda la empresa. Viajó a las sedes de Barcelona, Valencia y Sevilla, formando equipos, estableciendo estándares, construyendo una cultura de excelencia. Y por primera vez en muchos años, se sintió no solo competente, sino valorada. Ya no era invisible, era vista, escuchada, respetada. Pasaron 5 años. Sofía tenía 10 años y cursaba 5º de primaria. Seguía siendo la mejor de la clase en matemáticas, pero ahora también le gustaba la literatura, las ciencias, la educación física. Era una niña equilibrada, feliz, con amigos de verdad y una infancia relativamente normal. Marina había comprado un apartamento más grande, en un barrio mejor, no por ostentación, sino porque finalmente podía ofrecerle a su hija la comodidad que siempre quiso darle. El sueldo de coordinadora le permitía una vida digna, segura, con margen para pequeños lujos y ahorros para el futuro de Sofía. A veces, caminando por los pasillos de Torres Industrias, Marina se detenía y pensaba en cómo había cambiado todo. Recordaba aquel viernes de hacía 5 años, cuando Sofía entró en Minomesin, esa sala de reuniones con un vestido rosa y una hoja de cálculo arrugada. Parecía otra vida, otra Marina. Un día, Ricardo la llamó a su despacho. Fue sin saber qué esperar. Cuando entró, encontró no solo al director, sino también a Elena y a Julia. «Marina, siéntate», dijo Ricardo con una sonrisa. «Tengo una propuesta para ti». Marina se sentó curiosa. Como sabes, Julia se jubila a finales de año, después de 35 años de servicio. Ricardo miró a la supervisora de auditoría con afecto. Ha construido un legado increíble aquí, y cuando pensamos en quién podría continuar ese legado, tu nombre fue el primero que se nos vino a la cabeza. Marina parpadeó confundida. ¿Mi nombre para qué? Elena tomó la palabra. Te estamos ofreciendo el puesto de directora de auditoría y calidad. Sería un ascenso significativo, con responsabilidades mucho mayores, pero creemos que estás preparada. Marina sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Directora? ¿Ella? ¿La asistente administrativa que 5 años atrás era invisible? Yo... tartamudeó. No sé qué decir. Es un honor inmenso, pero ¿estoy realmente cualificada?
Quiero decir, no tengo un MBA. No he estudiado en universidades de renombre. Julia sonrió, esa sonrisa rara que pocas personas habían visto. Marina, en los últimos 5 años, has transformado la forma en que esta empresa maneja los datos. Tus propuestas han ahorrado millones en errores evitados. Has formado a decenas de empleados. Te has ganado el respeto de personas que inicialmente dudaban de ti. Eso vale más que cualquier diploma. Marina sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. ¿Puedo pensarlo? Claro, respondió Ricardo, pero espero una respuesta positiva. Te lo mereces, Marina, no por lo que Sofía hizo hace 5 años, sino por lo que tú has hecho desde entonces. Esa noche Marina habló con Sofía, que ahora tenía edad suficiente para entender un poco más la complejidad del mundo adulto. Mamá, tienes que aceptar, dijo Sofía con la sabiduría simple de los niños. Has trabajado mucho para esto. Pero, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si fallo? Sofía cogió la mano de su madre. Mamá, tú me enseñaste que equivocarse es parte del proceso. ¿Recuerdas cuando me equivoqué en esa cuenta de multiplicar en el examen y me puse muy triste? Dijiste que lo importante era aprender del error y volver a intentarlo. Marina sonrió entre lágrimas. Es verdad, dije eso mismo. Entonces tú también puedes hacerlo, y si te equivocas, aprendes y lo intentas de nuevo. La simplicidad de esas palabras, provenientes de la niña que 5 años atrás lo había cambiado todo, conmovió profundamente a Marina. Aceptó el puesto. Pero mientras la vida de Marina seguía en ascenso dentro de Torres Industrias, no todo eran flores. Augusto, que había permanecido relativamente tranquilo durante años, comenzó a mostrar signos de insatisfacción de nuevo. Ahora más viejo, con casi 70 años, parecía más amargado, más rencoroso. En una reunión del consejo cuestionó el ascenso de Marina. No estoy diciendo que no sea competente, pero ascender a alguien que llegó a donde llegó por una situación tan, digamos, peculiar, podría sentar un mal precedente. Ricardo lo miró con firmeza. Augusto, con todo el respeto, Marina ha llegado a donde está gracias a 5 años de trabajo excepcional. La situación que llamas peculiar fue solo el comienzo. El resto ha sido puro mérito. Elena lo apoyó. Estoy completamente de acuerdo con Ricardo, y creo que esta discusión ya se ha alargado demasiado. ¿Todos a favor del ascenso? La votación fue abrumadora. Solo Augusto votó en contra, junto con un aliado más joven que solía seguirlo. Después de la reunión, Elena abordó a Ricardo en el pasillo. Nunca se rendirá, ¿verdad? No, asintió Ricardo. Augusto es de los que nunca aceptan no tener el control, pero he aprendido que no puedo dejar que eso me consuma. Tomo las decisiones correctas, rindo cuentas y sigo adelante. Esa es una sabiduría que no tenías hace 5 años. Hace 5 años me estaba ahogando, ahora sé nadar. Los años siguieron pasando. Sofía creció, se convirtió en una adolescente inteligente y centrada. A los 15 años ya sabía que quería seguir una carrera en matemáticas aplicadas. Participaba en olimpiadas, ganaba premios, pero seguía siendo humilde y amable. Marina, ahora una directora consolidada, era respetada no solo en Torres Industrias, sino en todo el sector. Daba charlas en congresos, era citada en artículos sobre calidad de datos, y era mentora de jóvenes profesionales. Y Torres Industrias seguía creciendo, no sin desafíos, no sin crisis ocasionales, pero con una solidez que antes no tenía. La cultura había cambiado. Ahora era una empresa que valoraba la transparencia, que fomentaba el cuestionamiento, que veía los errores no como fallos fatales, sino como oportunidades de aprendizaje. Ricardo, llegando a los 60 años, comenzó a pensar en la sucesión. No quería cometer el error de su padre, que había pospuesto demasiado el paso del testigo. Comenzó a preparar a una nueva generación de líderes, incluido su sobrino Andrés, un joven ingeniero de 32 años que mostraba un gran potencial. Augusto, por otro lado, comenzó a mostrar signos de cansancio. Las reuniones del consejo se le hacían cada vez más difíciles.
Su oído fallaba, su memoria ya no era tan aguda. En una reunión particularmente tensa, finalmente anunció su jubilación del consejo. Fue una salida digna, sin drama. Recibió un merecido homenaje por sus años de servicio, un reloj de oro, palabras amables. Pero cuando salió de esa sala por última vez, Ricardo no pudo evitar una sensación mixta de alivio y melancolía. Augusto había sido su adversario durante mucho tiempo, pero también había sido, en cierto modo, un desafío que lo había mantenido alerta, que lo había forzado a ser mejor. Sofía cumplió 18 años y entró en la universidad. Eligió matemáticas aplicadas en la Universidad Complutense de Madrid, una de las más prestigiosas del país. Marina lloró el día que la acompañó a su primer día de clase, recordando a la niña pequeña con vestido rosa que había entrado en esa sala de reuniones 13 años atrás. En el tercer año de carrera, Sofía hizo prácticas en el área de análisis de datos de una empresa tecnológica. Fue brillante, como siempre, pero sintió que faltaba algo. El análisis puro no la satisfacía por completo. Quería algo con más impacto humano, más conexión con historias reales. Fue entonces cuando Ricardo, ya con 63 años y planeando su jubilación en breve, le hizo una invitación inesperada. Pidió una reunión con Marina y Sofía. Las dos asistieron, curiosas. «Sofía», comenzó Ricardo, «he seguido tu trayectoria todos estos años. Te he visto crecer, estudiar, convertirte en la joven brillante que eres hoy. Y me gustaría hacerte una propuesta. Cuando te gradúes, me gustaría que consideraras trabajar aquí, en Torres Industrias. No por nostalgia, no por gratitud, sino porque creo que tienes exactamente el tipo de mentalidad que necesitamos para la próxima generación». Sofía se sorprendió. Había pensado en muchas carreras posibles, pero volver a la empresa donde, siendo niña, había salvado inadvertidamente miles de empleos, no estaba necesariamente en sus planes inmediatos. «¿Puedo pensarlo, señor Ricardo?» «Claro, pero quiero que sepas que la puerta está abierta». Sofía se graduó con honores, defendiendo una tesis sobre la aplicación del análisis estadístico en la predicción de riesgos corporativos. Su investigación fue elogiada, publicada, citada. Recibió ofertas de empresas en Madrid, en Barcelona, incluso en el extranjero. Pero cuando se sentó a decidir, recordó las historias que su madre le contaba. Recordó aquel día, que ella misma apenas recordaba bien, cuando todo cambió. Recordó cómo la empresa había acogido a su madre, le había dado oportunidades, había transformado vidas, y aceptó la oferta de Ricardo. Sofía Álvarez, ahora con 22 años, graduada en 1900 en matemáticas aplicadas, comenzó su carrera profesional en la misma empresa donde, 17 años atrás, siendo niña, había encontrado un error que lo salvó todo. Su primer día fue emocionante. Marina la acompañó, con lágrimas en los ojos, rebosante de orgullo. Ricardo, ya en sus últimos meses antes de su planeada jubilación, se aseguró de presentarla personalmente a todo el equipo directivo. «Esta es Sofía Álvarez», dijo con una sonrisa. «Muchos de ustedes conocen su historia, pero quiero que la conozcan no por esa historia, sino por la profesional excepcional que es». Sofía fue asignada al área de análisis estratégico, trabajando directamente con predicciones de mercado y evaluación de riesgos. Era joven pero brillante. Tenía la capacidad de ver patrones donde otros solo veían números. Tenía el valor de cuestionar suposiciones establecidas. Tenía, en el fondo, esa misma esencia que a los 5 años la hizo señalar un error que todos habían ignorado. En 2 años ya estaba proponiendo innovaciones significativas. Implementó algoritmos de verificación automatizada que detectaban anomalías en tiempo real. Creó paneles interactivos que permitían una visualización intuitiva de datos complejos. Formó a equipos enteros sobre pensamiento crítico analítico. Y una noche, trabajando hasta tarde en un informe importante, Sofía se detuvo y miró por la ventana del 23º piso. La misma vista que Ricardo había visto tantas veces a lo largo de los años. La misma inmensidad de Madrid
extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pensó en su madre, que ahora era una directora respetada, mentora de decenas de profesionales, con una sólida carrera construida paso a paso. Pensó en Ricardo, que se había jubilado con dignidad, pasando el testigo a Andrés con confianza y orgullo. Pensó en todas las personas cuyos empleos se salvaron aquel día lejano, personas que continuaron alimentando a sus familias, educando a sus hijos, viviendo sus vidas, y pensó en sí misma, en la niña de 5 años que había entrado en esa sala sin saber la magnitud de lo que estaba haciendo, sin entender que un simple acto de honestidad, una simple observación sobre un número equivocado, podía cambiar tantos destinos. Ahora como adulta lo entendía. Entendía que los grandes cambios a menudo comienzan siendo pequeños, que el valor no necesita ser grandioso, solo genuino, que la verdad, incluso cuando es simple, tiene un poder inmenso cuando alguien tiene el valor de decirla. Pasaron más años. Sofía ascendió en la empresa, no por un favoritismo nostálgico, sino por puro mérito. Marina, llegando a los 50 y pocos años, comenzó a pensar en la jubilación también, pero no sin antes haber formado a toda una generación de profesionales que llevaban sus enseñanzas. Torres Industrias, bajo un nuevo liderazgo, continuó prosperando. Andrés, el sobrino de Ricardo, demostró ser un líder competente y visionario. La empresa se expandió a nuevos mercados, adoptó nuevas tecnologías, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas en aquel día fatídico. Se instaló una placa en el vestíbulo de la sede, un sencillo homenaje. Solo decía, en memoria del error que nos enseñó a escuchar, de la niña que nos enseñó a cuestionar y de la cultura que construimos juntos. No mencionaba nombres, no contaba la historia completa, pero para aquellos que lo sabían, para aquellos que estuvieron allí o habían oído hablar de ello, era un recordatorio constante, un recordatorio de que ningún sistema es perfecto, de que los errores ocurren, pero que lo que define a una organización no son los errores que comete, sino cómo responde a ellos. Sofía, ya con 35 años y directora de estrategia corporativa, de vez en cuando era abordada por empleados más jóvenes curiosos sobre la historia. Ella siempre la contaba con humildad, enfatizando no el acto heroico de una niña, sino la lección colectiva que todos aprendieron. No fui yo quien salvó la empresa, decía siempre. Fueron las personas que tuvieron la humildad de escuchar. Fueron los líderes que tuvieron el valor de reconocer los fallos. Fueron los empleados que abrazaron una cultura de transparencia. Yo solo dije lo obvio. Ellos hicieron lo difícil. Marina, jubilada a los 60 años tras una carrera extraordinaria, miraba hacia atrás con gratitud y orgullo. Ella, que había comenzado como una asistente administrativa invisible, terminó como una mentora respetada de toda una generación de profesionales. No por suerte, no por coincidencia, sino por un arduo trabajo sostenido a lo largo de décadas. Y Sofía, ahora una líder consolidada, llevaba consigo no solo el legado de aquel día lejano, sino también el entendimiento profundo de que los grandes cambios rara vez ocurren de forma grandiosa. Ocurren cuando alguien, en un momento crítico, elige el valor sobre la comodidad, elige la verdad sobre el silencio, elige hablar cuando sería más fácil callar. La historia de la niña del vestido rosa, que salvó una empresa, se convirtió en leyenda dentro de Torres Industrias. Se contaba en formaciones, se citaba en discursos, se recordaba en momentos de crisis como inspiración. Pero para aquellos que la vivieron, para Marina, para Ricardo, para Sofía, era más que una leyenda. Era un recordatorio de que cada persona, sin importar cuán pequeña o invisible parezca, tiene poder, tiene voz, tiene la capacidad de cambiar destinos. Todo lo que necesita es el valor para usarla. Y décadas después de aquel día fatídico, cuando todo casi se desmoronó, Torres Industrias permanecía en pie, más fuerte, más sabia, más humana. Un testimonio vivo de que incluso los errores más devastadores pueden convertirse en los cimientos de las mayores transformaciones. Siempre que alguien,
aunque sea pequeño, tenga el valor de señalar lo obvio que todos ignoran. Y sobre todo, siempre que alguien, aunque sea poderoso, tenga la humildad de escuchar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Marina haya tocado su corazón. Si se han emocionado con este viaje de valentía, transformación y superación, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta narrativa. ¿Fue la inocencia de Sofía? ¿La fuerza de Marina? ¿La redención de Ricardo? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, la verdad y el valor pueden transformar destinos. Les esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá sus emociones y les hará reflexionar sobre la vida. Hasta entonces, y recuerden, a veces el mayor heroísmo reside en las actitudes más simples, cuando tenemos el valor de hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando.